Mi nombre es Elizabeth Colín Castillo y voy a hablar sobre el tema de vacunas de vectores virales, específicamente del artículo The Viral Vectors for COVID-19 Vaccine Development. De la manera breve, el concepto de vectores virales fue introducido por primera vez en 1972 cuando se creó el DNA recombinante del virus SB40 utilizando la ingeniería genética. Cada uno de los vectores virales tiene propiedades que son conferidas por el tipo de virus del que deriva, por lo cual cada uno va a tener sus propias ventajas y desventajas. Podemos encontrar de varios tipos, como los retrovirus, lentivirus, adenovirus, virus adenoasociados, citomegalovirus, entre algunos otros. Esta tecnología se basa en la capacidad que tienen estos vectores de infectar a las células utilizando los mecanismos de replicación viral, con lo que se logra un alto nivel de eficiencia de la traducción del gen de interés que confiere la resistencia, que se pueden distribuir de manera específica en células blanco, que se puede producir la inducción de respuesta inmune robusta, que a diferencia de las vacunas que están basadas en subunidades del virus que producen una respuesta de tipo humoral, estas van a producir una respuesta inmune con linfocitos citotóxicos T específicos que responden a los antígenos producidos por el vector, lo que nos va a llevar a tener una inmunidad celular aumentada, además de que vamos a tener una respuesta inmune innata por la producción de interferones y de citoquinas inflamatorias. Además, puede llegar a tener un alto grado de inmunogenicidad sin requerir la necesidad de un adyuvante, como lo son con otras vacunas. Sin embargo, aunque son muy eficaces, estas pueden tener algunos problemas que se deben de abordar en el futuro. En primer lugar, algunos de los vectores que se utilizan, como lo son los retrovirus o los lentivirus, que son virus integrativos, puede ocurrir que se produzca un virus competente para la replicación y terminar en una tumorogénesis, es decir, en cáncer. O bien, por el otro lado, puede ocurrir que la efectividad de la vacuna se ve disminuida por una inmunidad previa que haya en la población, ya que algunos de estos virus pues generalmente son comunes, por lo cual esto puede llegar a ocurrir. Además de que requieren de una evaluación extensiva de la eficacia y de la seguridad antes de ser aprobadas. Esto es porque implican la introducción de un virus completo dentro del organismo. Esto obviamente viene de la mano con la determinación del grado de inmunogenicidad que produce la vacuna. Esta obviamente tiene que ser pues muy buena. También de la estabilidad genética del virus y del producto introducido. También tenemos que determinar si el virus está correctamente atenuado y que no se está produciendo un proceso de infección, que no haya genotoxicidad dentro del genoma del hospedante por parte de la expresión del gen exógeno y, por supuesto, tomar en consideración el costo-efectividad de la vacuna. Esto es ya que requiere una inversión considerable, ya que la producción a gran escala de vectores virales requiere propagarlas en líneas celulares pues apropiadas, además de que va a ser muchísimo más demandante la técnica que solamente lo que es la purificación de proteínas o de péptidos o incluso ácidos nucleicos. Tomando todo esto en consideración, nosotros sabemos que la pandemia del COVID-19 provocada por el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo SARS-CoV-2 pues ha sido, a diferencia de las pandemias causadas por otros coronavirus similares, como lo fue el SARS en 2004 o el MERS en 2010, ha tenido un mayor impacto. Esto debido a la propagación de la infección, al intento fallido de la contención y la severidad de los síntomas que producen en los pacientes. Aquí, dentro de los enfoques que se han abordado, así como las novedosas vacunas de RNA, pues encontramos estos mismos vectores virales, que para finales del año 2020, que pues este artículo se publicó a principios de 2021, pues se establecieron muchísimos ensayos clínicos, de los cuales al menos 35 fueron preclínicos y 12 estudios clínicos, los cuales abarcaron vectores candidatos para una posible vacuna contra el SARS-CoV-2. Entre estos vectores candidatos encontramos a los que vemos en pantalla, en este caso los adenovirus, los poxvirus, lentivirus, virus de sarampión, raudovirus y alfavirus. Y la mecánica es básicamente lo que se observa en la imagen de la izquierda. Nosotros tenemos al coronavirus. Vamos a obtener un material genético de interés, generalmente va a ser la proteína Spike, se va a introducir dentro de un virus inactivado, se va a producir la vacuna, se va a introducir dentro del organismo, lo va a adquirir las células humanas y las células humanas, debido al gen que se introdujo, va a producir la proteína. Esta proteína va a ser reconocida por el sistema inmune y va a producir anticuerpos específicos para esa proteína. Con lo cual, una vez el organismo llegase a ser infectado con COVID-19, pues va a tener una manera de reconocerlo y así detener la replicación del virus. En primera instancia, el artículo menciona a mayor
a mayor amplitud a los adenovirus. Los adenovirus han dominado el campo de producción de vacunas de vectores virales para COVID-19. Y esto es porque son los que generalmente pasan las fases 1 y 2 de la evaluación clínica en pacientes y pues se han podido, nosotros sabemos actualmente, aplicado a decenas de miles de personas. Estos van a ser virus de DNA doble cadena con una capacidad de contención de virus exógenos de al menos de 7.5 kilopares de bases. Y lo que ocurre es que, como en la imagen de abajo se observa, delecionan los genes tempranos E1 y E3 para tener una replicación deficiente y espacio suficiente para introducir el gen de la proteína spike o algún otro epítopo del virus, como lo sería el dominio de unión al receptor. Algunos de los vectores que se han utilizado son los vectores AD5 y AD26, que solamente expresan una porción de la proteína spike, o una tecnología más avanzada como lo es el adenovirus de chimpancé ADOX1. Algunas de las vacunas que nosotros hemos podido producir a partir de estos candidatos es, por ejemplo, la vacuna Johnson & Johnson, que utiliza la tecnología del vector AD26, es decir, solamente expresa una parte de la proteína spike. Tenemos la vacuna rusa Sputnik 5, que consiste en una primera administración leve de AD26 y luego una segunda administración de refuerzo con una dosis estándar de AD5. Después tenemos la vacuna desarrollada por AstraZeneca y Oxford, que utiliza tecnología más avanzada con el adenovirus de chimpancé, ADOX1. Y después, finalmente, tenemos a la vacuna CanSino, producida por la Universidad de Beijing, que utiliza también el vector AD5 únicamente. Tenemos, por ejemplo, en el artículo se menciona que con la vacuna CanSino se desarrollaron las pruebas clínicas de fase 1 en 108 voluntarios, con lo cual, una vez que mostraron buenos perfiles de tolerancia y respuestas tumorales y de tipo citotóxicas con los linfocitos T, se pasaron a la fase 2 con 603 voluntarios sanos en una prueba placebo controlada, con lo cual, una vez que obtuvieron anticuerpos con poder neutralizante fuerte, se empezaron a reclutar para una fase 3, que obviamente ya sabemos que ya está completada, para 40,000 voluntarios sanos mayores a 18 años. Esta fue una prueba de tipo doble ciego, también placebo controlada, con lo cual, pues, determinaron si se aprobaba o no la vacuna. Y al tener, pues, buenos resultados, obviamente fue sacada al público. Se ha probado y hemos determinado con estas evaluaciones clínicas que las estrategias que involucran una dosis primaria y luego una de refuerzo proveen de una mayor inmunogenicidad y protección contra lo que se ha probado, incluso probar proteínas del mismo tipo, pero no de la misma marca. Por ejemplo, sería Sputnik y AstraZeneca en combinación. Y de esa manera, pues, proteger mejor a la persona contra el COVID-19. De manera breve, también voy a mencionar algunos, no todos, de los siguientes virus que también se utilizan como candidatos. Tenemos a los poxvirus, que al igual que los adenovirus, son virus de DNA doble cadena con una capacidad de contención mayor de 30 kilopares de bases. Estos generalmente se basan en el uso del virus de vaccinia porque, pues, ha sido muy útil, por ejemplo, para la vacuna de influenza. El gen de interés se va a introducir dentro de lo que es el gen J. Y, por ejemplo, tenemos a los lentivirus, que son muy parecidos a los retrovirus clásicos, son virus de RNA de una sola cadena y pueden realizar la transcripción reversa e integración dentro del genoma, tanto de células divisorias como no divisorias. Y aquí, de esta manera, pues aquí sí corremos el problema de que puede que se integre en el genoma y pues puede producir algún problema. Dentro del contexto de la evaluación clínica, de estos ensayos de los otros virus, que no son adenovirus, pues hemos podido aprender que generalmente la inmunización solamente se ha logrado a nivel preclínico, ya sea en roedores o en primates. Es decir, que generalmente cuando se pasa a la fase clínica, nunca pasan de la fase 1. O sea, es decir, no obtuvieron ya sea buenos resultados o la prueba se vio interrumpida, pausada o erradicada. Esto es, pues nunca llegaron a la fase 2, nunca llegaron a la fase 3 y obviamente la vacuna no se vio sintetizada. También aprendimos que puede que las vacunas de vectores virales causen muchísimo más efectos adversos que, por ejemplo, las vacunas de RNA, y también que sean menos flexibles para ser modificadas cuando se presenten variantes de COVID-19. Esto es que, pues, respondan ya sea de peor manera que otras vacunas o simplemente no sean eficaces. Pero a pesar de este último comentario, pues estas definitivamente tienen sus ventajas. Estas son muchísimo más estables que las vacunas de RNA, y también nos han facilitado mucho lo que es el almacenamiento y el transporte de las vacunas, por lo cual se han podido administrar, pues, a muchísimas más personas durante las campañas de vacunación. Y pues esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias.